Oli, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente bien. El vídeo de hoy me hace especial ilusión porque esto fue una sección que yo tuve hace tiempo, creo que fue el año pasado, en Instagram, y gustó muchísimo. De hecho, prácticamente todos los vídeos que subí de este tema se hicieron virales, así que dije, pues vamos a traerlo a YouTube. Así que nada, aquí estamos con las torturas más crueles de la historia. ¡Vamos allá! Bueno, como siempre, os dejo aquí en pantalla cuando empieza el vídeo, ¿vale? Por si no queréis estar escuchando este rollo que yo suelto siempre, o casi siempre, al principio de los vídeos, así, pasáis directamente y os saltáis todo esto. Y a los que os quedáis, vamos a hablar un poquito. He estado un poco parada, probablemente la mitad ni os hayáis dado cuenta, ¿sabes? Porque no es que sea yo tampoco relevante en esta vida para absolutamente nadie. Pero bueno, los que se hayáis dado cuenta, pues sí está un poquitillo parada en temas redes porque estoy en muchísimas cosas. O sea, ya de primera es mi trabajo, de segundo que estoy pintando mi piso y haciendo alguna pequeña obra, que además lo estoy haciendo yo, entonces pues no tengo tiempo. Y luego aparte pues estoy estudiando varias cosas, entonces es que no puedo, de verdad te lo digo, no puedo. Y además es que he estado de vacaciones. Y yo las vacaciones pues las respeto muchísimo. Normalmente cuando tengo vacaciones suelo tener contenido ya grabado, pero en esta ocasión pues no me dio la vida. No me dio la vida, chica. Y dije a tomar por saco, o sea, me da igual. Ya subiré cuando cuadre. Y aquí estamos, que por cierto os voy a enseñar mi camiseta porque es súper genial. Me siento súper identificada con ella. Es maravillosa. A mí me encanta. Lo que vamos a ver van a ser 6 torturas que supuestamente fueron utilizadas. Voy a comentaros en qué consistían y cuáles se utilizaron y cuáles no se utilizaron y fueron más mito que otra cosa. Ya de primeras vamos a empezar fuerte con una de mis torturas favoritas, el toro de Falaris. Este era un instrumento de tortura y ejecución supuestamente utilizado en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad que por aquel entonces era Acrabas, que estaba bajo el gobierno del tirano Falaris en el siglo VI a.C. Se trataba de una estatua que estaba hueca y era de bronce y además tenía forma de toro. Y estaba diseñada para quemar dentro a las víctimas. O sea, terrorífico. De hecho, todo este tenía como una puertecita que lo pondría en imágenes para que lo veáis todo bien. Y era por donde metían a la víctima, luego cerraban, debajo del toro ponían una hoguera y pues ahí se hacían una barbacoa humana. Pero como esto no parecía ser lo suficientemente cruel, el inventor de este objeto, de esta máquina de tortura, guiado por los deseos de Falaris, hizo una especie de tubos que iban desde el interior del toro hasta la boca. Entonces lo que ocurría era que cuando la persona gritaba de dolor, sonaba como una especie de, en algunos sitios pues decía que era como una especie de melodía, en otros que era como es que me sale mugido, pero no sé qué cómo. El ruido que hacen los toros, coño, perdonadme, es que ahora mismo no me sale. Según cuenta la historia, esta máquina de tortura fue diseñada por Perilo de Atenas. Este tipo se lo enseñó a Falaris en su momento y dijo, oye, mira, pues tengo esta máquina de ejecución y de tortura y a ver qué te parece. Y Falaris, que era súper cruel, dijo, me parece muy interesante, vamos a probarlo contigo. Y metieron al pobre Perilo dentro, encendieron la hoguera tal, le sacaron antes de que se muriera y finalmente le asesinaron empujándole por un barranco. Aunque esta historia se ha ido repitiendo muchísimo, algunos historiadores piensan que esto fue más una invención para exagerar la figura tiránica de Falaris. ¿Sabes? Una forma de reforzar lo cruel que era y lo malvado que era. Este objeto, por cierto, lo podéis ver en museos de la tortura y ya os digo que no hay registros realmente históricos que digan sí, efectivamente. O sea, es más, pues eso, más mito. Así que todo de Falaris, mito. Vamos con la siguiente tortura, la pera de la angustia. Supuestamente este objeto se utilizó durante la Edad Media o durante la Inquisición, como que no nos ponemos demasiado de acuerdo. Su diseño consistía en un objeto metálico que tenía, pues, sí, como forma de pera, que mediante una manivela podía expandirse. Esto lo que hacían era meterlo o bien en la boca, en los genitales o en el ano, y lo iban abriendo y pues te puedes imaginar, o sea, te podía dislocar la mandíbula, te podía desgarrar todo por dentro, o sea, terrorífico. Sin embargo, la autenticidad de este objeto como método de tortura es bastante cuestionable, ya que no existen registros históricos que digan que efectivamente esto se utilizó. De hecho, algunos historiadores piensan que este objeto fue creado en el siglo XIX, o sea, nada que ver con la Edad Media. Y fue posiblemente para exhibirlo en museos de la tortura y cosas así, ¿sabes? Un poco como piezas de colección macabras o algo por el estilo.
Este, al igual que el Torre Falaris, también lo podéis encontrar en museos de la tortura. De hecho, el Torre Falaris y yo los vi en el Museo de la Tortura de Santillana del Mar. Y del Torre Falaris no recuerdo que pusiera que no, ¿cómo os digo? Pues eso, que no era una tortura realmente o que no había registros históricos y tal. De este creo que sí, que ponía que no había registros históricos, me parece. Sé que algunas de las cosas que yo vi ahí ponía que no había registros históricos sobre ello, que no se sabía ciencia cierta que hubiera sido utilizado para torturar a nadie. Pero ahí estaban. De hecho, se cree que quizás esto fue instrumental médico, o sea, que no fue ningún tipo de tortura ni nada por el estilo. Sin embargo, al igual que pasa siempre en esta vida, el morbo puede más, así que si ves algo de la pera o la pera de la angustia, va a ir unido a tortura. Pese a que, como os digo, no hay registros históricos que digan que efectivamente fue así. Por lo tanto, de la pera de la angustia, mito. Siguiente tortura, el potro. Este fue utilizado especialmente durante la Edad Media y la Inquisición española. Y su función principal, como la gran mayoría de torturas, era sacar confesiones de forma muy dolorosa. Porque si no, pues tú no te confiesas, ¿sabes? No dices una puta mierda. Muchas de las víctimas acabaron con lesiones muy graves. De hecho, algunas personas llegaron a morir durante el proceso. Y es que este objeto consistía en una estructura similar a una mesa o un banco alargado donde la víctima era colocada boca arriba. Sus manos y sus pies eran atados con cuerdas a rodillos ubicados en los extremos del aparato. A medida que iban girando esos rodillos, las cuerdas se tensaban y te iban tirando de las extremidades. Obviamente, esa tortura causaba un dolor horroroso. Incluso podías dislocar los hombros, las piernas, absolutamente todo. Tener desgarros musculares y fracturas de huesos. A medida que avanzó el siglo XIX, este método de tortura fue empezando a cuestionarse un poquito, ¿sabes? En plan de, pues igual es un poco, o sea, igual nos estamos pasando un poco. De hecho, en España fue abolida oficialmente en 1808. Este cambio marcó un avance hacia un sistema judicial bastante más humanitario y menos relacionado con la violencia. Así que esta tortura es real. Vamos con el escafismo, que fue una de las torturas que más me pidió la gente cuando yo estaba haciendo la sección de las torturas más crueles de la historia. Todo el rato era, habla del escafismo, nada, habla del escafismo, nada, es el escafismo. Y yo, que soy bastante perra, tardé en hablar del escafismo lo que no estaba escrito. Simplemente porque se me estaba pidiendo mucho, es que soy un poco malvada. Bueno, no, joder, es que había un montón de torturas que quería hablar antes de ellas, pero me hizo mucha gracia porque todo el mundo, escafismo, escafismo, escafismo. Y tardé, la de Dios. Esta tortura también es conocida como el suplicio de las balsas y fue un supuesto método de ejecución bastante cruel y súper asqueroso. Se practicaba en la antigua Persia en el siglo V a.C. y su única descripción detallada proviene de un historiador griego llamado Plutarco, quien lo relató en su obra Vidas Paralelas. ¿Y en qué consistía, Naruka? Pues verás, la cosa es que a la víctima la ponían dentro de una caja o de una balsa de madera donde le quedaban fuera los brazos, los brazos, las piernas y la cabeza. Eso ya de por sí ya es bastante angustiante, pero ya os digo que la gente era como súper sádica. Entonces esto les sabía poco. Y dijeron, tenemos que hacer algo más. Y lo que se les ocurrió era, mientras estaba la persona metida en esa puta caja, le daban de comer miel, leche y cosas que estuvieran malas para que la persona tuviera diarrea y eso atrajera a insectos para que les fueran picando y devorando. Pero como esto también les parecía poco, cogían esa misma miel y la leche y la untaban por las extremidades, por la cara y tal, para que vieran todavía más bichos. Esta tortura los historiadores debaten mucho si fue utilizada o no, porque piensan que fue más invención de los griegos para echarles caquita a los persas, ¿sabes? Entonces dice, bueno, vamos a cogerlo un poco con pinzas. No hay ningún tipo de registro que confirme que esto se ha utilizado como una tortura, por lo tanto, escafismo, mito. Vamos ahora con la tortura de la gota, también conocida como la tortura china. Este método era una tortura psicológica que consistía en poner a una persona tumbada en una tabla, bueno, o sentada, que estuviera atada, obviamente, para que no se moviera, y encima le ponían un cubo que tenía un agujerito para que le fuera cayendo en la cabecita, una gota cada X segundos, una gota cada X segundos. Y dirás tú, bueno, eso no es para tanto. No es para tanto si estás 5 minutos, estate tú 10 horas cayéndote gotas todo el puto rato encima. Que aparte de que te tiene que hacer una herida por cojones, porque eso te tiene que andar ahí erosionando la puta piel, o sea, no me jodas. La cosa es que aparte del daño que te hacía esa gota en la piel, pasado un cierto tiempo,
tenías esa cosa psicológica de estar constantemente con una gota, que tú a lo mejor tenías sed y tenías el puto agua aquí y no podías beber, o querías dormir porque igual estabas 2, 3 días con esa puta mierda y cuando te querías quedar dormido tenías una gota ahí cayéndote y era imposible que te durmieras, o sea, es una tortura de cojones. Por cierto, importante, aunque se le conoce como la tortura china, su origen no es en China. Se cree que este método fue creado por un jurista italiano llamado Hippolytus de Marsilis en el siglo XV, quien observó que las gotas cayendo un objeto durante mucho tiempo podían ir erosionándolo. Y se le ocurrió la tortura. ¿Y por qué le pusieron el nombre de la tortura china, Naruka, si su origen no era en China? Pues porque por aquel entonces se pensaba que los métodos de tortura más sofisticados venían de Oriente. Entonces, pues, ya saben los prejuicios. Esta tortura, pues, es real. Y ahora vamos con mi favoritísima de la muerte. O sea, me encanta la dama de hierro. O la doncella de hierro, como la quieras llamar. Es uno de los instrumentos de tortura más famosos de la historia. De hecho, lo podéis ver en bastantes películas y series y cosas así. Una que se me viene rápido a la cabeza es Sleepy Hollow. O sea, es que me encanta esa película, ¿vale? Pero sé que en algún sitio más la he visto. Obviamente también está en museos de la tortura. De hecho, yo tengo una foto que estoy como súper alegre, lo voy a enseñar aquí, al lado de una dama de hierro. Y creo que, por cierto, no ponía nada, creo, a lo mejor me estoy columpiando, pero creo que no ponía nada de que es un supuesto método de tortura, ¿vale? Vamos a ver ahora el porqué. Pese a que, como os digo, es muy famosa y siempre la hemos entendido todos como una tortura real que se ha utilizado, o sea, creo que poca gente lo cuestiona, los investigadores sugieren que era más un mito a una tortura real utilizada en la Edad Media. ¿Y cómo era ese curioso objeto, la nuca? Pues mira, te explico. Era un sarcófago de metal que tenía como forma de mujer, ¿sabes? Tiene 2 puertecitas, las abres, metes ahí a la persona y dentro, que es lo interesante, tenía unos pinchos ahí súper grandes colocados de forma estratégica para que cuando cerraran las puertas se le clavaran a la persona, pero en zonas que no fueran comprometidas. Es decir, no se te iba a clavar uno en el corazón, porque si no las pichabas ahí en el momento, joder, ni a lo mejor en un pulmón. No te iba a clavar los pinchos en zonas, pues eso, que pudieras morir rápidamente, porque la cosa era que la tortura se alargara. En eso consiste las torturas, en que se alarguen las cosas, para que pudieran confesar y todo eso, ¿sabes? Si se te mueren 5 minutos, pues ya me dirás, chica. Entonces, ¿esto era un mito? ¿Era real? ¿Qué leches era? Pues realmente lo que se cree es que era un mito, ya que no tenemos ninguna prueba de que efectivamente se utilizara como un método de tortura. Se dice que la primera ejecución con este aparato fue en 1515 en Alemania, según un relato de un historiador llamado Johann Philips Siebenske, creo que era así, os lo pongo aquí, ¿vale? En 1793. Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que esto pues era un poco fake, ¿vale? Que era bastante invención del autor. De hecho, la versión más famosa de la doncella de hierro fue creada en el siglo XIX, como 300 años después, ¿sabes? Y probablemente su invento fue para atraer a la gente a este tipo de museos que llamaban mucho la atención, o incluso para meter miedo o crear un poco más de esa leyenda negra de la Edad Media. Aunque algunos textos antiguos hablan de dispositivos bastante similares, no hay nada que nos verifique que efectivamente fue utilizada como método de tortura. Así que la dama de hierro es mito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado. Si os ha gustado, por favor, dejadle like, dejadmelo en comentarios y os hago más partes porque tenemos un montonazo de torturas que analizar. De verdad, hay muchísimas, muchísimas. Y la gran mayoría son mitos, pese a que se cree totalmente que son reales. Así que nada, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.